Tenía millones, pero su lujoso yate no quería encender. Una niña con las manos llenas de grasa se ofreció a ayudar. Cuando él vio el anillo en su dedo, descubrió el mayor secreto que su difunta esposa le había guardado. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y sé parte de este momento especial. El sol abrasador de la tarde caía sin piedad sobre la cubierta del yate Aurora Marina, mientras Ricardo Moreno maldecía por 10ª vez en 15 minutos. A sus 40 años, comandaba un imperio inmobiliario valuado en cientos de millones, pero en ese momento se sentía el hombre más impotente del mundo. Su yate de 15 metros, que había costado más que una mansión, yacía muerto en el agua como una ballena varada. «Maldición», gritó Ricardo pateando una soga en su camino. Era sábado por la tarde y había planeado este momento por semanas. Quería salir al mar abierto, lejos de teléfonos, reuniones y presiones. Quería un momento de paz para pensar en la vida que llevaba desde que Marina se había ido 6 meses atrás. El mecánico náutico más caro de la ciudad había pasado la mañana entera trabajando en el motor. 3,000 pesos tirados a la basura para escuchar: «Señor Ricardo, tendrá que llevarlo al taller especializado. Podría ser un problema en el sistema de inyección electrónica». Ricardo sabía que eso significaba otra semana sin poder usar el yate, más dinero perdido, más frustración acumulada. Estaba en la cubierta, sudado e irritado, cuando escuchó una voz aguda desde el muelle. «¿Puedo echarle un vistazo?». Ricardo volteó la cabeza y vio a una niña de unos 12 años parada en el muelle. Era delgada, con cabello castaño despeinado atado en una cola de caballo descuidada. La ropa estaba sucia de grasa y aceite, y sus pequeñas manos tenían manchas oscuras que indicaban familiaridad con los motores. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Eran de un verde claro, intenso, casi transparente, que lo hicieron detenerse y mirar 2 veces. «¿Qué dijiste?», se preguntó Ricardo, todavía procesando lo que había oído. «¿Su barco, puedo mirar el motor?», repitió la niña, esta vez más alto. «Sé cómo arreglarlo». Ricardo casi se rió. Una niña ofreciéndose a arreglar un yate que ni siquiera el mejor mecánico de la ciudad pudo. «Mira, chica, esto no es un juego de niños. Es un motor marino complejo. Vale más que la mayoría de los autos». «Lo sé». La niña no pareció ofendida. «Vi a don Joaquín trabajando aquí esta mañana. Él no entiende de sistemas de inyección MPI. Apuesto a que movió la válvula IAC sin limpiar el cuerpo de la mariposa». Ricardo se quedó boquiabierto. La chica había usado términos técnicos que la mayoría de los adultos no conocía. «¿Cómo sabes esas cosas?». «He vivido en la marina por mucho tiempo. Aprendí a trabajar en los barcos con los mecánicos». Ella señaló una embarcación pequeña y desgastada, amarrada al final del muelle. «Ese es mío. Bueno, es donde vivo». Ricardo miró en la dirección indicada y vio un antiguo barco pesquero que parecía abandonado por años. La pintura estaba descascarada, había óxido en varios puntos, pero era evidente que alguien lo cuidaba mínimamente. Había ropa tendida en una cuerda improvisada y una pequeña parrilla en la cubierta. «¿Vive sola ahí?». «Sí». La respuesta fue directa, sin dramatismo, como si fuera la cosa más natural del mundo que una niña de 12 años viviera sola en un barco abandonado. Ricardo sintió algo revolverse en su pecho, una mezcla de curiosidad y preocupación que no sentía en meses. «¿Y tus padres?». «No tengo». De nuevo la respuesta vino sin autocompasión. «¿Puedo subir a ver el motor? Prometo que no romperé nada». Ricardo dudó. Por un lado, era absurdo dejar que una niña trabajara en un motor que valía $50,000. Por otro, el motor ya estaba averiado de todos modos, y había algo en la confianza de la chica que lo intrigaba. «¿Cuál es tu nombre?». «Isabela». Ya estaba subiendo la pequeña escalera lateral del yate, incluso antes de que él la autorizara. «¿Y usted es Ricardo?». «Todos aquí en la marina conocen a la Aurora Marina». «¿Cómo sabes mi nombre?». Isabela no respondió de inmediato. Estaba caminando por la cubierta, observando cada detalle del yate con ojos experimentados. Tocó la barandilla de acero inoxidable, miró los paneles de control a través del vidrio de la cabina, evaluó la disposición de los equipos como una experta en navegación. «Barco bonito»,
dijo finalmente. Su esposa tenía buen gusto. Ricardo sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo sabes sobre mi esposa? La conocí. La señora Marina venía aquí a veces. Isabela habló como si fuera algo casual, pero había una ternura en su voz al mencionar el nombre. Ella era muy amable. ¿Marina venía aquí? ¿A la Marina? Ricardo frunció el ceño. Marina nunca había mencionado visitas a la Marina. Él pensaba que solo venía cuando salían juntos en el yate. Sí que venía. Casi todas las semanas. Isabela abrió el compartimento del motor con una facilidad que indicaba familiaridad con ese tipo de embarcación. Vaya, qué motor tan hermoso. Mercruiser 8.2 LMPI. Este es de los buenos. Ricardo bajó al compartimento detrás de ella, impresionado por el conocimiento de la chica. El mecánico dijo que podría ser un problema en la inyección electrónica. Podría ser. Pero primero veamos lo básico. Isabela tomó una linterna que estaba colgada en un gancho y comenzó a examinar el motor metódicamente. ¿Cuándo fue la última vez que le cambió el filtro de combustible? No lo sé. El mecánico se encarga de eso. ¿Y la última vez que limpió el sistema de admisión? Tampoco lo sé. Isabela sacudió la cabeza con la paciencia de quien estaba acostumbrada a dueños de barcos que no entendían nada de mecánica. Comenzó a desmontar algunas piezas con una llave inglesa que sacó del bolsillo de su pantalón. Mire esto, le mostró una pieza a Ricardo. El cuerpo de la mariposa está completamente sucio. La válvula IAS está tapada. Don Joaquín movió la regulación sin limpiar esto. Por eso el motor no puede mantener el ralentí. ¿Y tú sabes limpiar eso? ¡Claro! Isabela ya estaba sacando un spray limpiador de contactos de un compartimento del motor. Todo barco aquí en la Marina tiene uno de estos. La gente siempre los deja cuando los reemplazan. Durante los siguientes 40 minutos, Ricardo observó fascinado mientras Isabela trabajaba en el motor con la precisión de una mecánica experimentada. Limpió el cuerpo de la mariposa, reguló la válvula IAS, verificó las conexiones eléctricas e incluso lubricó algunas piezas que estaban resecas. «Listo», dijo, limpiándose las manos con un trapo viejo. «Puede encenderlo». Ricardo subió a la cabina de mando, insertó la llave y la giró. El motor arrancó de inmediato, ronroneando suavemente como un gato satisfecho. Aceleró varias veces y el motor respondió perfectamente, sin fallas, sin ruidos extraños. «Increíble», murmuró Ricardo, volviendo al compartimento del motor. «¿Cómo es que una chica de 13 años sabe más de motores que un mecánico profesional?» «Tengo 13», corrigió Isabela con una pequeña sonrisa. «Y aprendí porque necesitaba aprender. Mi barco se avería a cada rato y no tengo dinero para pagarle a un mecánico. ¿Cuánto quieres por el servicio?» Isabela sacudió la cabeza. «No quiero nada». «Fue fácil. Imposible. Acabas de resolver un problema que un profesional no pudo. Mereces que te paguen». «No es necesario, señor Ricardo. Me gusta trabajar con motores». Ricardo insistió, pero Isabela rechazó cualquier pago con una firmeza que lo sorprendió. Había algo en esa chica que lo intrigaba profundamente. La madurez, el conocimiento técnico, la independencia. Parecía tener las experiencias de una persona mucho mayor. «Al menos déjame darte un aventón a casa», ofreció Ricardo. «Quiero decir, a tu barco». «No es necesario. Está aquí cerca». Isabela señaló el final del muelle. «Pero gracias». Estaba a punto de irse cuando Ricardo notó algo que hizo que su corazón se detuviera. En el dedo anular de la mano derecha de Isabela había un anillo que reconoció de inmediato. Era un anillo de oro blanco, con una pequeña esmeralda en el centro, rodeada de pequeños diamantes. Un anillo que él mismo había comprado 15 años atrás en una joyería en París. El anillo de compromiso de Marina. Isabela. Su voz salió más alta de lo que pretendía. «Ese anillo en tu dedo». «¿Dónde lo conseguiste?» La chica miró su propia mano, como si hubiera olvidado que estaba usando el anillo. «Ah, este fue un regalo». «¿Regalo de quién?» Isabela dudó por primera vez desde que había aparecido. Había algo en sus ojos que indicaba que esa era una pregunta complicada. «¿De la señora Marina?», dijo finalmente casi en un susurro. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Marina te dio ese anillo?» «Sí». Isabela tocó el anillo con cariño,
como si fuera su posesión más preciada. Dijo que un día entendería por qué quería que me lo quedara. ¿Cuándo te lo dio? Hace unos meses, justo antes de que ella... Isabela no terminó la frase, pero Ricardo entendió, justo antes de que Marina falleciera. Ricardo se sentó en una silla de la cubierta, necesitando procesar lo que estaba escuchando. Marina le había dado su anillo de compromiso a una niña que vivía sola en la marina. ¿Por qué? ¿Cómo se conocían? ¿Por qué Marina nunca había mencionado a Isabela? Isabela, necesito entender una cosa. ¿Cómo conocías a mi esposa? La chica lo miró con esos intensos ojos verdes, y Ricardo vio algo que no había notado antes. Había dolor allí, nostalgia, amor. La señora Marina ella era muy especial para mí, dijo Isabela con la voz entrecortada. Ella me cuidaba. ¿Cómo te cuidaba? Me traía comida, ropa, medicinas cuando me enfermaba. Hablaba conmigo. Isabela se limpió los ojos con el dorso de la mano sucia. Dijo que me amaba como si fuera su hija. Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Marina había construido una relación maternal con una niña que él ni siquiera sabía que existía y le había dado el anillo que representaba el amor de ellos. ¿Desde cuándo se conocen? Desde que llegué aquí, hace unos 7 años. 7 años. Marina había cuidado secretamente de Isabela por 7 años y nunca se lo había contado. ¿Por qué? ¿Qué más no sabía sobre la vida de su propia esposa? Isabela, dijo Ricardo suavemente. ¿Puedes contarme más sobre esto? Sobre tu relación con Marina. La chica lo miró con una expresión que mezclaba el deseo de contar y el miedo a hablar demasiado. No se va a enojar. ¿Por qué me enojaría? La señora Marina dijo que tal vez usted no lo entendería, que a algunos hombres no les gusta que su esposa cuide de otras personas, especialmente de niños que no son de la familia. Ricardo sintió una punzada de dolor. Marina había escondido esa relación por miedo a su reacción. ¿Qué decía eso sobre el tipo de esposo que él había sido? No me voy a enojar, Isabela. Marina tenía razón al cuidarte. Solo estoy tratando de entender por qué nunca me lo contó. Isabela se sentó en una silla cercana, pareciendo más relajada. Ella dijo que quería decírmelo, pero tenía miedo. Dijo que usted trabajaba mucho, tenía muchas preocupaciones y que tal vez no entendería por qué ella gastaba tiempo y dinero conmigo, siendo que yo no era nada de su familia, pero eras importante para ella. Sí lo era. Isabela sonrió por primera vez, y Ricardo vio que era una sonrisa hermosa que transformaba por completo su rostro. Ella decía que yo era la hija que nunca tuvo. Las palabras golpearon a Ricardo como una bofetada. Marina siempre había querido tener hijos, pero nunca lo lograron. Después de años intentando, ella había dejado de hablar del tema. Ricardo pensó que se había resignado, pero ahora se dio cuenta de que había encontrado una manera de ser madre sin que él lo supiera. Isabela, ¿dónde están tus padres biológicos? No lo sé. Recuerdo vivir con mi abuela cuando era pequeña, pero ella murió cuando yo tenía 6 años. Me quedé un tiempo en el albergue. Luego me escapé y vine a parar aquí. La señora Marina me encontró el primer día y dijo que me cuidaría. Ricardo intentó procesar toda la información. Una niña huérfana viviendo sola por años en una marina, siendo cuidada secretamente por su esposa. Y ahora Marina había muerto e Isabela estaba sola de nuevo. ¿Y ahora? ¿Cómo vives sin Marina? Isabela se encogió de hombros intentando parecer fuerte. De la misma manera que antes. Cuido de los barcos. La gente me da unos centavos. A veces sobra comida del restaurante de la marina. ¿No deberías estar en la escuela? Sí, debería, pero la gente de bienestar familiar no sabe que vivo aquí y en la escuela harían preguntas que no quiero responder. Ricardo miró a esa chica valiente, inteligente, independiente, y sintió algo que no sentía en meses. Un propósito, una razón para importarse por algo más que el trabajo. Isabela, ¿te gustaría cenar conmigo hoy? Podemos hablar más sobre Marina. Estoy seguro de que a ella le gustaría que nos conociéramos mejor. La chica dudó, pero algo en los ojos de Ricardo debió convencerla de que estaba siendo sincero. ¿Puedo ducharme antes? Estoy toda sucia de grasa. Claro, puedes usar el baño del yate. Mientras Isabela se lavaba, Ricardo se quedó en la cubierta, mirando el anillo en su dedo.
Un anillo de bodas que hacía juego con el anillo que ahora estaba en la mano de la chica. Marina le había dejado un misterio para que lo descubriera, una última lección sobre el amor y la generosidad. Y tal vez, solo tal vez, Isabela era exactamente lo que él necesitaba para volver a encontrarle sentido a la vida. El motor de la Aurora Marina seguía ronroneando suavemente, pero Ricardo sabía que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. El restaurante más caro de la Marina nunca había recibido a una cliente como Isabela. Ricardo observaba discretamente las reacciones de los demás comensales, mientras la chica, ahora limpia y con una ropa prestada del yate, estudiaba el menú con la concentración de quien estaba descifrando un código secreto. ¿Puedo pedir cualquier cosa?, le preguntó Isabela, susurrando como si estuviera en una biblioteca. ¿Cualquier cosa? Ricardo asintió, sintiendo que el corazón se le encogía al darse cuenta de que esa probablemente era la primera vez que la chica estaba en un restaurante de verdad. Isabela pidió una hamburguesa sencilla, pero Ricardo notó cómo sus ojos brillaron cuando llegó el plato. Comió lentamente, saboreando cada bocado, y él tuvo que desviar la mirada varias veces para no demostrar la emoción que sentía. «Isabela», dijo Ricardo cuando ella terminó de comer, «me gustaría que me contaras más sobre Marina, sobre cómo se conocieron, sobre lo que hacían juntas». La chica se limpió la boca con la servilleta y se quedó quieta por un momento, como si estuviera organizando recuerdos preciosos en su cabeza. «La primera vez que vi a la señora Marina tenía mucha hambre», comenzó Isabela. «Me había escapado del albergue 3 días antes y estaba tratando de pescar en el muelle. No conseguía nada y estaba empezando a sentirme débil». Ricardo se inclinó hacia adelante, completamente absorto en la historia. «Ella apareció de la nada con un vestido blanco hermoso y una sonrisa que me hizo recordar a mi abuela. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Al principio tuve miedo. Los adultos siempre hacían muchas preguntas y yo no quería volver al albergue. Pero ella era diferente, era muy diferente». Los ojos de Isabela se iluminaron. No me hizo preguntas sobre dónde estaban mis padres o por qué estaba sola. Solo dijo, «Debes tener hambre», y se fue. Volvió media hora después con un sándwich gigante de Subway y un jugo de naranja. Ricardo sonrió. Eso era típico de Marina. Siempre resolvía los problemas con acciones, no con palabras. ¿Y después? Después me preguntó si tenía dónde dormir. Mentí, le dije que sí, pero debió darse cuenta porque al día siguiente apareció con una manta y una almohada. Dijo que si necesitaba algo, solo tenía que buscarla en la Marina. Isabela hizo una pausa, jugando con el anillo en su dedo. El tercer día me llevó a conocer el barco donde vivo ahora. Dijo que el dueño lo había abandonado, que nadie se quejaría si me quedaba allí. Me ayudó a limpiar, me trajo algunas cosas básicas. Fue ella quien puso la pequeña parrilla y ayudó a hacer el tendedero para la ropa. Ricardo sintió una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por la generosidad de Marina. Dolor por no haber conocido ese lado de su esposa. ¿Y ella iba allí siempre? Todos los jueves, respondió Isabela sin dudar. Siempre a la misma hora, al mediodía en punto, me traía el almuerzo, hablaba conmigo, a veces me enseñaba cosas. ¿Qué tipo de cosas? Matemáticas, español, un poco de inglés. Dijo que era importante que supiera esas cosas, aunque no fuera a la escuela. Isabela sonrió. Y también me enseñó cosas de chica, como peinarme, cómo comportarme en lugares elegantes como este restaurante. Ricardo se dio cuenta de que Isabela realmente se comportaba bien en la mesa. Usaba los cubiertos correctamente, tenía buenos modales. Marina había educado a la chica con el mismo cuidado que habría educado a una hija propia. ¿Alguna vez mencionó por qué no me contaba sobre ti? Isabela dudó, y Ricardo vio que habían llegado al punto delicado de la conversación. «Hablaba de usted con mucho amor», dijo Isabela con cuidado. «Siempre decía que usted era un hombre bueno, trabajador, que la cuidaba bien, pero también decía que usted tenía muchas responsabilidades, mucha presión, y por eso pensó que era mejor no contárselo». «¿Tenía miedo?» «Miedo», admitió Isabela bajando la voz. «Miedo de que usted pensara que estaba gastando dinero innecesariamente conmigo. Miedo de que usted no entendiera por qué le importaba tanto una niña de la calle». Las palabras fueron como una puñalada en el pecho de Ricardo.
Marina había vivido con miedo de compartir con él algo que claramente era una de las cosas más importantes en su vida. Isabela, ¿sabes por qué Marina se preocupaba tanto por ti? La chica se quedó en silencio por un largo momento, jugando con el anillo. Ella me contó una vez que siempre quiso tener hijos, pero que no podía. Dijo que cuando me vio por primera vez, sintió en su corazón que yo era la hija que había estado esperando por tanto tiempo. Ricardo tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Marina nunca le había hablado sobre la dificultad de tener hijos de forma tan directa. Con él, siempre lo minimizaba, decía que todo estaba bien, que se tenían el uno al otro. ¿Y el anillo? ¿Cuándo te lo dio? Fue la última vez que nos vimos, dijo Isabela con la voz entristecida. Ese día parecía diferente, más cansada, más triste. Dijo que no se sentía bien, que tal vez se pasaría un tiempo sin venir a visitarme. Ricardo lo recordó. Marina había empezado a sentirse mal unos 3 meses antes del diagnóstico. Los médicos dijeron que probablemente los síntomas ya estaban presentes desde hacía más tiempo, pero ella los había ocultado. Se quitó el anillo del dedo y me lo puso a mí, continuó Isabela. Dijo que era muy importante para ella, pero que quería que me lo quedara. Dijo que un día entendería por qué. ¿Y lo entiendes ahora? Isabela miró directamente a los ojos de Ricardo. Creo que sí. Creo que quería que usted supiera de mí. Sabía que si usted veía este anillo querría saber cómo lo conseguí. Ricardo asintió lentamente. Marina, incluso sabiendo que estaba enferma, había encontrado una manera de conectar a las dos personas que más amaba en el mundo. Isabela, ¿tienes otros objetos que Marina te haya dado? Cartas, fotos, algo. Los ojos de la chica se iluminaron. Sí, tengo. Me dio una caja con algunas cosas importantes. Dijo que las guardara bien, que un día tal vez serían útiles. ¿Puedes mostrármela? Sí, está en mi barco. Salieron del restaurante y caminaron por el muelle hacia el final de la marina. Ricardo nunca había prestado atención a esa parte más antigua, donde se encontraban los barcos abandonados y las embarcaciones de pescadores. Era un mundo completamente diferente del área de lujo donde estaba su yate. El barco de Isabela era más grande de lo que parecía desde lejos. Era un antiguo pesquero de unos 10 metros, con el casco de madera pintado de azul desteñido. Había varios remiendos y señales de mantenimiento casero, pero era evidente que alguien lo cuidaba con cariño. «Bienvenido a mi palacio», dijo Isabela con humor, ayudando a Ricardo a subir a bordo. El interior era sorprendentemente acogedor. Isabela había transformado el pequeño espacio en una casa funcional. Había una cama ordenada, una mesita que servía para comer y estudiar, estanterías organizadas con libros y objetos personales. Todo estaba limpio y organizado, a pesar de las limitaciones obvias. Marina me ayudó a organizar todo esto, explicó Isabela, notando la expresión de sorpresa de Ricardo. Dijo que era importante tener un verdadero hogar aunque fuera pequeño. Isabela se acercó a una estantería y sacó una caja de zapatos decorada con papel de regalo. Estaba cuidadosamente conservada como un tesoro. Aquí están las cosas que ella me dio. Ricardo se sentó en la pequeña cama mientras Isabela abría la caja. La primera cosa que sacó fue una foto de Marina que él reconoció de inmediato. Era una foto reciente. Marina sonriendo en el jardín de su casa. Dijo que quería que yo siempre recordara su rostro, explicó Isabela. La segunda cosa fue un pequeño cuaderno. Isabela lo abrió y Ricardo vio que estaba lleno de la letra cuidadosa de Marina. «Son recetas», dijo Isabela. «Me estaba enseñando a cocinar. Dijo que toda mujer necesita saber hacer al menos 10 platos bien hechos». Ricardo hojeó el cuaderno y vio notas cariñosas de Marina. «Para mi querida Isabela, esta receta es especial de la abuela de Ricardo. Recuerda siempre cocinar con amor». La tercera cosa fue una pequeña cartera de cuero con algunos documentos. «Me ayudó a tramitar unos papeles», explicó Isabela. «Identificación, número de seguro social, esas cosas». Dijo que los necesitaría cuando fuera mayor. Ricardo miró los documentos y sintió otro shock. En la identificación de Isabela en el campo de filiación, solo decía «madre desconocida». Marina había llevado a Isabela a tramitar los documentos. Había acompañado todo el proceso burocrático
de darle una identidad oficial a la chica. La cuarta cosa fue un sobre sellado con el nombre de Ricardo escrito en el frente. «Esto dijo que te lo diera si algún día nos conocíamos», dijo Isabela, entregándole el sobre. Ricardo miró el sobre con las manos temblorosas. Era la letra de Marina, sin duda. Lo abrió con cuidado y sacó 2 hojas de papel. «Mi amor», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que conociste a nuestra Isabela y descubriste el secreto que guardé por tanto tiempo». Ricardo tuvo que dejar de leer por un momento. Marina había escrito: «Nuestra Isabela. Sé que debes estar confundido y tal vez un poco dolido por no haberte contado sobre ella. Pero tienes que entender que todo lo que hice fue por amor. Amor por ti, amor por ella, amor por la familia que siempre soñamos tener». Ricardo continuó leyendo, y con cada palabra sentía como si Marina estuviera allí en la habitación con ellos. «Isabela llegó a mi vida cuando más la necesitaba. Sabes que nuestra mayor tristeza siempre fue no poder tener hijos. Yo me había resignado a ello, o al menos pensaba que lo había hecho. Pero cuando vi a esa niña sola, con hambre, sin nadie que la cuidara, sentí mi corazón romperse y sanar al mismo tiempo. ¿Por qué no me lo contaste?», murmuró Ricardo para sí mismo. Pero Marina había anticipado esa pregunta. «No te lo conté porque tenía miedo de tu reacción. Siempre has sido un hombre práctico, enfocado en soluciones racionales. Temía que vieras a Isabela como un problema a resolver por el sistema, no como una hija a amar por nosotros». La carta continuaba por otra página, explicando cómo Marina se había enamorado de Isabela, cómo se había convertido en madre de verdad por primera vez en su vida, cómo esperaba que Ricardo entendiera y aceptara a la chica. «Si algo me sucede», terminaba la carta, «espero que la cuides como yo lo hice. Ella es nuestra hija en todos los sentidos que realmente importan. Ámala como yo la amé, protégela como yo la protegí, y perdóname por haber guardado este secreto tan precioso». La carta estaba firmada con todo mi amor, tu Marina. Ricardo dobló la carta con cuidado, las lágrimas corriéndole libremente por el rostro. Isabela estaba sentada a su lado, también llorando. «Ella realmente me amaba como a una hija», susurró Isabela. «Sí que te amaba», confirmó Ricardo, atrayendo a la chica a un abrazo. «Y ahora entiendo por qué». Se quedaron abrazados por varios minutos, 2 extraños unidos por la ausencia de la mujer que los amaba, y en ese momento, Ricardo supo que su vida había cambiado para siempre. Marina le había dejado no solo una carta, sino una responsabilidad, una oportunidad de honrar su memoria, cuidando a la persona que más amaba en el mundo. «Isabela», dijo cuando finalmente se separaron, «¿te gustaría cenar en mi casa mañana? Quiero mostrarte algunas fotos de Marina, contarte algunas historias sobre ella». «Me gustaría mucho», respondió Isabela, limpiándose los ojos. «Isabela, sí, no necesitas estar más sola». Marina tenía razón. «Eres nuestra hija, y ahora soy yo quien te cuidará». La chica lo miró con una expresión de esperanza mezclada con miedo. «¿Estás seguro? No soy fácil de cuidar. Soy terca. A veces duermo hasta tarde. No sé mucho sobre cómo vivir en una casa de gente rica». Ricardo sonrió a través de las lágrimas. «Estoy seguro. Y en cuanto a vivir en una casa de gente rica, aprenderemos juntos. Yo tampoco sé mucho sobre ser padre». Por primera vez desde que Marina había muerto, Ricardo sintió que tenía un propósito real en la vida. Y todo por culpa de una chica valiente que había arreglado su yate y llevaba en el dedo la prueba del mayor secreto del amor. La mansión de Ricardo en Alphaville nunca había parecido tan grande y vacía como ese domingo por la tarde, cuando se preparaba para recibir a Isabela. Había pasado la mañana entera arreglando la casa, quitando fotos de Marina de los lugares más visibles para no hacer el momento muy pesado, preparando un almuerzo sencillo que pensó que a la chica le gustaría. A las 2 de la tarde en punto, el interfono sonó. Ricardo abrió la puerta y vio a Isabela bajando de un autobús que se había detenido frente a la casa. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero había intentado arreglar su cabello de forma más cuidadosa. Cargaba una pequeña bolsa que parecía contener sus únicas pertenencias. «¡Wow! Su casa es gigante», fue lo primero que dijo Isabela al entrar.
Sus ojos recorrieron el vestíbulo con una mezcla de admiración e incomodidad. «Es demasiado grande para una sola persona», admitió Ricardo. Marina siempre decía que quería llenar la casa de hijos, pero se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. «Lo siento, no quería hablar de eso». «No necesita disculparse», dijo Isabela suavemente. «La señora Marina me contó que ustedes intentaron tener hijos por mucho tiempo. Decía que fue la mayor tristeza de su vida». Ricardo miró a esa chica valiente que hablaba sobre temas difíciles con una madurez impresionante. «¿Quieres almorzar primero o prefieres que te muestre la casa? ¿Puedo ver su habitación?» La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. «¿La habitación de Marina?» «Sí, no le molesta. Siempre hablaba de su casa, de lo bonita que era. Quería ver dónde dormía». Ricardo dudó. Él mismo apenas podía entrar en la habitación que había compartido con Marina. Desde su muerte, dormía en la habitación de invitados. Pero había algo en la petición de Isabela que lo conmovió profundamente. «Claro, vamos». Subieron la escalera de mármol hasta el segundo piso. Ricardo abrió la puerta de la habitación principal y el perfume de Marina todavía flotaba en el aire. Isabela entró lentamente, como si estuviera entrando en una iglesia. «Es exactamente como la describió», murmuró Isabela, tocando delicadamente el edredón de la cama. Dijo que era el lugar más hermoso del mundo, porque era donde hablaban todas las noches antes de dormir. Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Marina realmente había compartido con Isabela detalles íntimos de sus vidas. «Isabela, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro». Marina estuvo enferma por mucho tiempo. ¿Mostraba que no se sentía bien cuando se encontraban? Isabela se sentó en el sillón donde Marina solía leer y por un momento Ricardo casi vio a su esposa allí. En los últimos meses sí estaba más cansada, más delgada. A veces llegaba a la Marina sin aliento, como si hubiera corrido. Yo le preguntaba si estaba bien. Ella siempre decía que sí. Nunca mencionó médicos, exámenes. Una vez, pensó Isabela por un momento. Unas 3 semanas antes de darme el anillo, llegó muy triste. Dijo que había ido al médico y que las noticias no eran buenas. Le pregunté qué era. Dijo que era cosa de adultos y que yo no tenía que preocuparme. Ricardo se sentó en la cama procesando la información. Marina había recibido el diagnóstico y no se lo había contado de inmediato. Había guardado ese terrible secreto para sí misma por semanas. «Tenía miedo», continuó Isabela. «No miedo a morir, sino miedo a dejarme sola de nuevo. Me preguntó si sabía cuidarme sola, si tenía dinero guardado, si conocía a gente buena en la Marina que pudiera ayudarme». «¿Y qué dijiste?» «Dije que sabía cuidarme, que había aprendido antes de conocerla, pero que no quería volver a estar sola». Isabela se limpió una lágrima que le caía. Fue entonces cuando me prometió que encontraría una manera de que yo no quedara abandonada. Ricardo entendió. Marina lo había planeado todo: el anillo, la carta, la esperanza de que él descubriera a Isabela y la cuidara. «Isabela, quiero mostrarte una cosa». Ricardo fue al armario de Marina y sacó una caja que estaba guardada en la estantería más alta. Era una caja que él nunca había tocado, respetando la privacidad de su esposa. Marina me dijo una vez que guardaba cosas importantes aquí. Nunca la abrí porque pensé que era una invasión de la privacidad, pero ahora creo que a ella le gustaría que la viéramos juntos. Se sentaron en la alfombra de la habitación, como niños abriendo regalos de Navidad. La caja estaba llena de objetos que contaban la historia de la relación entre Marina e Isabela. La primera cosa que Ricardo sacó fue un pequeño álbum de fotos. Cuando lo abrió, vio docenas de fotos de Isabela a diferentes edades. Isabela pescando en el muelle, Isabela sonriendo con un helado en la mano, Isabela durmiendo en el barco, Isabela jugando con un gato de la Marina. «Dios mío», susurró Ricardo. Ella documentó todo. Ella siempre traía una cámara pequeña, recordó Isabela. Decía que quería guardar todos nuestros momentos juntas. La segunda cosa era un cuaderno grueso, lleno de la letra de Marina. Ricardo abrió en una página al azar y leyó: «Isabela me preguntó hoy por qué no tengo hijos. No supe explicarle todo el dolor que eso representa. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años que hay cosas que deseamos tanto que llegan a doler físicamente? Pero cuando la miro,
Siento que tal vez el universo tiene sus propios planes. Tal vez no pude engendrar una hija, porque ya existía una esperando por mí. Ricardo estaría orgulloso. Ricardo hojeó algunas páginas y encontró otras notas conmovedoras. Isabela está creciendo tan rápido. Hoy me trajo un motor averiado para mostrarme cómo lo había logrado arreglar. Su inteligencia me impresiona todos los días. Soñé de nuevo que le contaba a Ricardo sobre Isabela. En el sueño, él se alegraba y decía que siempre supo que yo sería una madre maravillosa. Me despierto siempre con ganas de contárselo todo, pero el miedo me paraliza. Isabela preguntó si la amo de verdad o si solo siento lástima por ella. Me dolió tanto oír esa pregunta. Sostuve su rostro y le dije que la amo más que a mi propia vida, que ella es la hija que siempre le pedí a Dios, que llegó a mí de una forma diferente a la que imaginé, pero que no podría ser más mía. Ricardo tuvo que dejar de leer por un momento. Las lágrimas le impedían ver las palabras. «Siga leyendo», pidió Isabela, también llorando. «Quiero escuchar». Isabela me dijo hoy que me ama más que a su abuela. Mi corazón casi explotó de felicidad. Finalmente entiendo lo que es el amor incondicional. Eso es lo que siento por ella. Eso es lo que siente una madre. La tercera cosa en la caja era un sobre grueso, lleno de documentos. Ricardo lo abrió y encontró papeles del hospital, exámenes médicos, recetas, todo relacionado con el cáncer de Marina. «Ella guardó todo», murmuró Ricardo hojeando los documentos. Entonces encontró algo que lo hizo dejar de respirar. Era un documento del hospital fechado 6 meses antes de la muerte de Marina. Un documento que él nunca había visto, que era una autorización para un procedimiento de emergencia. Y en la parte de persona a ser contactada en caso de emergencia, Marina había escrito el nombre de Isabela. «¿Isabela?», dijo Ricardo con la voz entrecortada. «¿Estuviste con Marina en el hospital?» «Estuve varias veces». Isabela miró sus propias manos. Me hacía mentir sobre mi edad para poder entrar en su habitación. Les decía a los enfermeros que yo era su sobrina. «¿Por qué no me contó que estaba tan mal?» «Porque no quería que usted sufriera viéndola deteriorarse. Y porque quería usar el tiempo que le quedaba para despedirse de mí y para planear mi futuro». Ricardo encontró otro documento que lo dejó sin aliento. Era un testamento escrito a mano por Marina, no oficial pero detallado. En él, ella dejaba instrucciones claras sobre lo que debía suceder con Isabela. «Quiero que Ricardo sepa que Isabela es nuestra hija en todos los sentidos que importan. Si algo me sucede, espero que él la trate como trataría a cualquier hija nuestra. Ella merece educación, cuidado, amor y todas las oportunidades que le daríamos a un hijo nuestro. Quiero que Isabela herede la mitad de todo lo que es mío. La otra mitad se queda con Ricardo, obviamente. Pero Isabela debe tener seguridad financiera para estudiar, para tener una vida digna, para realizar sus sueños. Si Ricardo, por alguna razón, no puede o no quiere cuidar de Isabela, dejo instrucciones para que mi hermana Clara sea contactada. Pero mi mayor deseo es que ellos se conviertan en una familia de verdad». Ricardo dobló el documento con las manos temblorosas. Marina lo había planeado todo hasta el último detalle. Había protegido a Isabela de todas las formas posibles. «Isabela», dijo mirando directamente a los ojos de la chica, «¿sabías de todo esto?» «Sabía que estaba haciendo planes para mí. No sabía los detalles». Isabela tocó el anillo que llevaba. «Dijo que cuando usted me conociera entendería por qué me amaba tanto». «Y lo entiendo», dijo Ricardo sin dudar, completamente. Pasaron el resto de la tarde leyendo el diario de Marina, mirando las fotos, descubriendo juntos la profundidad del amor que Marina sentía por Isabela. Con cada página, Ricardo entendía mejor por qué su esposa se había enamorado de esa niña extraordinaria. Cuando el sol comenzó a ponerse, estaban en la cocina preparando la cena juntos. Isabela había insistido en cocinar una de las recetas que Marina le había enseñado. «Ricardo», dijo Isabela mientras removía la salsa de los fideos, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Cualquier cosa. ¿Está haciendo esto porque se siente obligado por Marina o porque realmente quiere cuidarme?» La pregunta fue directa, honesta, dolorosa. Ricardo dejó de picar los tomates y miró a Isabela. Al principio estaba confundido. No sabía qué hacer con el descubrimiento de que existías. Pero hoy, después de conocerte mejor,
Después de entender lo que Marina veía en ti, hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Isabela, quiero cuidarte porque eres extraordinaria, porque en un solo día me enseñaste más sobre valentía y generosidad de lo que he aprendido en 40 años de vida. Aunque sea una niña de la calle, aunque no sea su hija de sangre, no eres una niña de la calle. Eres una niña que ha pasado por dificultades, pero que nunca perdió la dignidad. Y sobre no ser mi hija de sangre, Ricardo se agachó para estar a su altura. Isabela, la familia no se trata de sangre, se trata de elección. Marina te eligió y ahora yo también te estoy eligiendo a ti. Isabela soltó la cuchara y abrazó a Ricardo con fuerza. Era la primera vez que se abrazaban de verdad, y en ese momento él sintió algo que nunca había sentido antes. Se sintió padre. Yo también lo estoy eligiendo a usted, susurró Isabela en su oído. Como padre. Esa noche, después de que Isabela se fue a dormir a la habitación de invitados que Ricardo había preparado para ella, él regresó a la habitación que había compartido con Marina. Por primera vez desde su muerte, logró acostarse en la cama de ellos. Gracias, susurró al aire, como si Marina pudiera oírlo. Gracias por darme una hija. Gracias por enseñarme que el amor es mucho más grande de lo que imaginaba. Afuera, la ciudad continuaba con su frenética vida nocturna. Pero dentro de esa casa, dos personas que se habían encontrado a través del recuerdo de alguien que amaban, estaban descubriendo que la familia más fuerte es la que elegimos construir con el corazón. Y por primera vez en meses, Ricardo durmió en paz, sabiendo que tenía una razón para despertarse al día siguiente. Tenía una hija que cuidar, una promesa que cumplir, un amor que honrar. Marina se había ido, pero había dejado el regalo más grande que podía dar. La oportunidad de Ricardo de descubrir que ser padre era el papel más importante de su vida. 3 semanas después de que Isabela se mudó a la casa de Ricardo, la vida de ambos había dado un vuelco. La mansión, que antes resonaba con el silencio, ahora resonaba con risas, discusiones sobre la tarea y el ruido constante de una adolescente aprendiendo a vivir como una familia normal. Pero no todo era fácil. Isabela, no puedes salir de casa a las 5 de la mañana sin avisar, dijo Ricardo, tratando de controlar la voz mientras la chica entraba por la puerta de la cocina. Me desperté y no estabas en la habitación. Casi llamo a la policía. Fui a pescar, respondió Isabela, mostrando 2 peces que había capturado. Siempre me despierto temprano. En el barco, pescaba todos los días para tener algo que comer. Pero ahora no necesitas pescar para comer. Tenemos comida en el refrigerador. Lo sé. Isabela dejó los peces en el fregadero y miró a Ricardo con una expresión que mezclaba terquedad y confusión. Pero me gusta pescar. Me hace sentir yo misma. Ricardo suspiró. Era la 5ª discusión de ese tipo en 3 semanas. A Isabela le costaba entender que ya no necesitaba luchar por la supervivencia todos los días. Se despertaba antes del sol. Revisaba constantemente si había suficiente comida en casa. Guardaba ropa debajo de la cama como si fuera a huir en cualquier momento. Isabela, siéntate aquí conmigo, dijo Ricardo señalando una silla en la mesa del desayuno. Necesitamos hablar. La chica se sentó, pero Ricardo se dio cuenta de que estaba tensa, lista para huir si fuera necesario. Todavía no confiaba por completo en que esa nueva vida fuera permanente. ¿Tienes miedo de que haya cambiado de opinión sobre cuidarte? Isabela no respondió de inmediato, pero Ricardo vio la respuesta en sus ojos. A veces, admitió finalmente, ya ha pasado antes, adultos que decían que me iban a cuidar y luego cambiaban de opinión. Cuéntame sobre eso. Isabela jugó con el anillo de Marina, un hábito que había desarrollado cuando estaba nerviosa. Cuando tenía 8 años, una familia quiso adoptarme. Tenían una casa bonita, hijos propios, parecían agradables. Me quedé con ellos por 2 meses. ¿Qué pasó? La mujer se embarazó. Entonces decidieron que ya no querían una niña que no fuera de su sangre, dijo Isabela sin emoción, como si estuviera contando la historia de otra persona. Me devolvieron al albergue un jueves. Dijeron que era mejor para todos. Ricardo sintió que la ira le subía por la garganta. ¿Cómo podían los adultos hacerle eso a un niño? Isabela, mírame. Esperó hasta que ella levantara los ojos. Yo no soy esa familia.
Y no eres una niña que puede ser devuelta. Eres mi hija ahora y eso no va a cambiar. ¿Cómo puede estar seguro? Porque Marina me enseñó que la familia es una elección y yo te elijo todos los días. Cuando sales sin avisar y me preocupo, es porque soy tu padre. Cuando discutimos sobre las reglas de la casa, es porque somos una familia. Las personas a las que no les importas no se preocupan. Isabela se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras. Pero no sé cómo ser hija de una familia rica. No sé cómo vivir en una casa grande, con empleada, con un coche propio. Tengo miedo de hacer algo mal y que usted se arrepienta. Ricardo se levantó y se acercó a la ventana, mirando el jardín donde Marina solía cuidar las flores. «Isabela, ¿puedo contarte un secreto?» «Sí, yo tampoco sé cómo ser padre. Nunca he sido padre antes. No sé si lo estoy haciendo bien, si estoy dando las reglas correctas, si te estoy cuidando bien». Isabela pareció sorprendida, pero siempre parece saber qué hacer. Parecer no es ser. Por dentro, estoy aprendiendo de la misma manera que tú. La diferencia es que quiero aprender. Quiero ser un buen padre para ti. ¿Y si no lo logramos? ¿Y si somos incompatibles? Ricardo volvió a la mesa y se sentó al lado de Isabela. Entonces seguimos intentándolo. La familia no se trata de ser perfecta, se trata de no rendirse el uno al otro. En ese momento el teléfono de Ricardo sonó. Era Elena, su secretaria. «Ricardo, lamento molestarlo en el fin de semana, pero tenemos una emergencia. El cliente japonés quiere reprogramar la reunión del lunes para hoy por la tarde. Es un contrato de 50 millones. Ricardo miró a Isabela, que estaba escuchando la conversación. «Elena, hoy no puedo. Reprograma para el martes. Pero Ricardo, podrían cancelar el negocio si no va. Entonces que lo cancelen». Ricardo colgó el teléfono y vio a Isabela mirándolo con sorpresa. ¿Era importante? Sí, pero tú eres más importante. Acabas de perder 50 millones por mi culpa. Elegí pasar el domingo con mi hija en lugar de trabajar. No perdí nada. Isabela se quedó en silencio por un largo momento. Luego, por primera vez desde que se había mudado a la casa, sonrió una sonrisa genuina. ¿Quieres ir a pescar conmigo?, preguntó. ¿Puedo enseñarte? Quiero. Pasaron la mañana en el lago artificial del condominio, Isabela enseñándole a Ricardo el arte de la pesca que había aprendido por necesidad. Ricardo era un pésimo pescador, pero Isabela tenía una paciencia infinita para explicarle cada técnica. «Tienes que quedarte quieto», susurró Isabela mientras esperaban a los peces. «A los peces no les gusta el ruido». «Entendido». Ricardo intentó quedarse inmóvil, pero estaba incómodo sentado en el césped. «Y tienes que tener paciencia. A veces se tarda horas en pescar algo. ¿Hacías esto todos los días cuando vivías en el barco?» «Todos los días que no llovía. Era mi principal fuente de comida». Isabela miró al agua. «Recuerdo que al principio no podía pescar nada. Me pasaba el día entero intentando y volvía con hambre». «¿Cómo aprendiste?» «Observando a los pescadores de la marina. Me quedaba escondida viéndolos pescar, tratando de entender la técnica. Me llevó meses pescar el primer pez». Ricardo se imaginó a una niña de 6 años sola, intentando aprender a pescar para no morir de hambre. Su valentía lo impresionaba todos los días. «Isabela, ¿nunca tuviste miedo de vivir sola?» «Sí tenía, especialmente por la noche». «¿Miedo de qué? ¿De pasar hambre? ¿De enfermarme? ¿De que alguien me hiciera daño?» Hizo una pausa. «Aprendí que cuando no tienes otra opción, encuentras la valentía que ni siquiera sabías que tenías». «¿Y ahora? ¿Todavía tienes miedo?» Isabela pensó antes de responder. «Ahora tengo miedo de cosas diferentes. Miedo de no hacerlo bien en la escuela. Miedo de que usted se canse de mí. Miedo de no saber cómo ser una hija normal. No necesitas ser una hija normal. Necesitas ser tú misma». En ese momento la caña de Ricardo se dobló. Había pescado algo. «¡Cuidado!», gritó Isabela saltando para ayudarlo. «No tires muy rápido». Con la ayuda de Isabela, Ricardo logró sacar un pez de tamaño razonable. Era el primer pez que pescaba en su vida. «¡Lo logré!», gritó actuando como un niño. Isabela se rió. «Ahora estás oficialmente aprobado como pescador». Volvieron a casa con 5 peces, 4 de Isabela y 1 de Ricardo. En la cocina,
Isabela le enseñó a Ricardo a limpiar los peces y a prepararlos, como Marina le había enseñado a ella. La señora Marina decía que el pescado fresco es la comida más saludable del mundo, contó Isabela mientras condimentaba el pescado. Siempre se quedaba impresionada cuando le traía pescado para que lo probara. ¿Ella comía el pescado que tú pescabas? Sí, y decía que estaba delicioso. Después descubrí que ella compraba salmón en el mercado para dármelo, pero siempre elogiaba mi pescado. Isabela sonrió. Creo que quería hacerme sentir importante. Eras importante para ella. Eres importante para mí. Estaban cenando cuando Isabela hizo una pregunta que tomó a Ricardo por sorpresa. ¿Ricardo quiere tener hijos propios algún día? ¿Cómo que propios? Todavía es joven, puede casarse de nuevo, tener hijos de verdad. ¿Qué pasará conmigo cuando eso suceda? Ricardo soltó el tenedor y miró directamente a Isabela. Isabela, primero eres mi hija de verdad, no hija prestada, no hija temporal, hija de verdad. Segundo, si algún día me caso de nuevo, será con alguien que entienda que eres mi hija y que te ame como yo te amo. Pero ¿y si sus hijos de sangre no me quieren? Entonces tendrán que aprender a quererte, porque tú llegaste primero a mi vida. Eres mi primogénita. Isabela dejó de comer y miró a Ricardo con los ojos llenos de lágrimas. Nadie me había llamado primogénita antes, porque eres mi primera hija, mi única hija hasta ahora, y siempre serás especial por eso. Después de la cena, se sentaron en la sala de estar para ver televisión. Isabela eligió un documental sobre la vida marina, y Ricardo se dio cuenta de que ella sabía más sobre peces y océanos que muchos biólogos marinos. ¿Cómo aprendiste todo esto sobre la vida marina? Viviendo en la marina, hablando con los pescadores, observando a los peces, leyendo libros que la señora Marina me traía. Isabela se acurrucó en el sofá. Siempre quise estudiar biología marina en la universidad, y lo harás. Me aseguraré de que tengas la mejor educación posible, aunque sea caro. Isabela, el dinero es un problema que no tengo. La educación es una inversión, no un gasto. Vieron el documental en un silencio cómodo. En medio del programa, Isabela se apoyó en el hombro de Ricardo. Era la primera vez que hacía un gesto espontáneo de cariño. ¿Ricardo? Sí. Gracias por no haberme devuelto todavía. La frase le rompió el corazón a Ricardo. ¿Cómo podía una niña de 13 años hablar de ser devuelta como si fuera un objeto? Isabela, escúchame bien. Nunca más serás devuelta. Ahora tienes un padre, tienes una casa, tienes una familia para siempre. Para siempre, para siempre. Isabela se quedó quieta por unos minutos. Luego, por primera vez desde que se conocieron, dijo algo que lo cambió todo. Papá. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. Sí, ¿puedo llamarte papá? Por favor, llámame papá. Papá, ¿puedes enseñarme a conducir cuando cumpla 15? Ricardo se rió a través de las lágrimas. Te enseñaré todo lo que quieras aprender, mi hija. Esa noche, cuando Isabela se fue a dormir, se detuvo en la puerta de la habitación de Ricardo. Papá. Sí, Isabela. Buenas noches. Te amo. Yo también te amo, hija. Que duermas bien. Por primera vez desde que Marina había muerto, Ricardo se sentía completo. Tenía una hija que lo amaba, una razón para despertarse todos los días, un propósito más grande que ganar dinero. Y por primera vez, desde que Isabela había salido del albergue a los 6 años, durmió sabiendo que no estaba sola en el mundo. Tenía un padre que la había elegido, que lucharía por ella, que nunca la abandonaría. Marina se había ido, pero su amor seguía vivo en la familia que había ayudado a formar. 2 años después del primer encuentro en el yate, Isabela estaba de pie en el escenario de la escuela privada más prestigiosa de Sao Paulo, sosteniendo un trofeo de primer lugar en la Feria de Ciencias. A los 15 años, se había transformado en una joven segura, inteligente y decidida, pero que nunca había olvidado de dónde venía. Quiero agradecer a mi padre, dijo Isabela en el micrófono, mirando directamente a Ricardo en la audiencia, que me enseñó que la familia no se trata de sangre. Se trata de elegir amar a alguien todos los días. Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, como sucedía siempre que Isabela lo llamaba públicamente papá. En la audiencia, otros padres lo miraban con admiración.
conociendo la historia de cómo él había adoptado a una niña de la marina. Después de la ceremonia, fueron a celebrar al restaurante japonés favorito de Isabela, el mismo tipo de cocina que había descubierto cuando Ricardo la llevó a cenar por primera vez. «Papá, necesito contarte algo», dijo Isabela mientras comía un sushi. «¿Qué tipo de propuesta?» «La Universidad de São Paulo quiere darme una beca completa para estudiar biología marina por mi proyecto sobre la recuperación de ecosistemas marinos». Ricardo casi se atraganta con el sake. «Isabela, eso es increíble. Roespe, a los 15 años, tendría que hacer un curso preparatorio intensivo por un año, pero sí, sería la estudiante más joven de la clase». Isabela jugó con el anillo de marina, que ahora llevaba en una cadena alrededor del cuello. Pero hay un problema. ¿Cuál? Parte de la investigación se haría en laboratorios marinos en la costa. Tendría que quedarme algunas semanas fuera de casa. Ricardo notó la preocupación en los ojos de su hija. Incluso después de 2 años, Isabela todavía tenía miedo de que él se rindiera si las cosas se complicaban. «Isabela, ¿crees que no apoyaría tu sueño solo porque sería más difícil para mí?» «No es eso. Es que», dudó, «nunca he estado lejos de usted desde que me mudé a casa. Tengo miedo de volver y descubrir que se dio cuenta de que la vida era más fácil sin mí». Ricardo extendió la mano por la mesa y tomó la de Isabela. «Hija, ¿recuerdas lo que pasó la semana pasada cuando fuiste al campamento de la escuela? Me llamó 3 veces al día. ¿Y por qué? Porque me extrañaba». «Exacto. Isabela, no eres una carga en mi vida. Eres la razón de mi vida. Si vas a estudiar biología marina en la USP, estaré orgulloso todos los días y estaré aquí esperando tu regreso siempre». Isabela sonrió, pero Ricardo se dio cuenta de que todavía había algo que la molestaba. «¿Hay algo más?» «Sí. El programa incluye una pasantía de 6 meses en el Instituto de Investigación Marina de Francia en Marsella». «Francia». Ricardo casi derramó el vaso de agua. «Es una oportunidad única, pero son 6 meses lejos y no hablo bien francés». «¿Y qué vas a hacer?» «Vas a ir a Francia». «No dejaré que pierdas la oportunidad de tu vida por mi culpa». «Pero papá, nada de pero. Vas a estudiar en Francia. Te convertirás en la mejor bióloga marina del mundo y yo estaré aquí animándote». Ricardo sonrió. «¿Y quién dijo que vas a ir sola?» «¿Qué quiere decir?» «Bueno, estaba pensando en abrir una oficina de la empresa en Europa. Francia parece un lugar interesante para empezar». Isabela se quedó boquiabierta. «¿Haría eso? ¿Mudaría toda su empresa por mi culpa?» «Isabela, en los últimos 2 años me has enseñado que el éxito no se mide en dinero. Se mide en momentos como este, en el orgullo de ver a una hija seguir sus sueños, en familia». Esa noche, regresaron a casa animados para contarle la noticia a Carmen, la ama de llaves que se había convertido casi en una abuela para Isabela, y a Miguel, el jardinero que le enseñó a Isabela a cuidar de las plantas que Marina había dejado. «¿La señorita Isabela va a estudiar en Francia?», gritó Carmen en español abrazando a la chica. «Nuestra niña va a ser una científica famosa. Todavía no he pasado el examen de admisión», se rió Isabela. «Primero tengo que prepararme». «Lo pasará», dijo Miguel con convicción. «Una niña que aprendió a sobrevivir sola en la marina a los 6 años puede lograr cualquier cosa». Después de que todos se fueron a dormir, Ricardo e Isabela se sentaron en el jardín, en el banco donde Marina solía leer. Era un ritual que habían desarrollado. Las conversaciones importantes siempre ocurrían en ese lugar. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Siempre. ¿Echa de menos su vida antes de conocerme? ¿La libertad de hacer lo que quería cuando quería?» Ricardo pensó por un momento. «Isabela, antes de conocerte, pensaba que era libre. Podía trabajar hasta medianoche, viajar sin avisarle a nadie, gastar dinero en cualquier cosa. Pero ¿sabes lo que descubrí?» ¿De qué? Que eso no era libertad, era vacío. La verdadera libertad es despertarse todos los días, sabiendo que tienes a alguien que te ama incondicionalmente, que cuenta contigo, que hace que tu vida tenga sentido. Incluso cuando lo despierto a las 5 de la mañana para pescar, especialmente cuando me despiertas a las 5 de la mañana para pescar.
Ricardo se rió. Esas mañanas pescando contigo son los mejores momentos de mi semana. Isabela se quedó callada por unos minutos, mirando las estrellas. ¿Papá cree que Marina estaría orgullosa de mí? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Isabela rara vez hablaba de Marina directamente. Estoy absolutamente seguro. Marina estaría orgullosa de la joven en que te has convertido, de tus sueños, de tu valentía. Ricardo hizo una pausa. Y estaría orgullosa de nosotros dos, de cómo nos convertimos en una familia. A veces siento que está aquí con nosotros, especialmente cuando estamos en el jardín. Yo también lo siento. Creo que está feliz viendo que la familia que ella soñaba finalmente se hizo realidad. Al día siguiente, fueron a la marina a visitar el barco donde Isabela había vivido. Era algo que hacían cada mes, una forma de que ella recordara de dónde venía y cómo había crecido. El barco todavía estaba allí, pero ahora Isabela lo había transformado en una pequeña biblioteca flotante para los niños de la marina. Cada sábado venía a enseñar matemáticas y español a los hijos de los pescadores. «Profesora Isabela», ahí gritaron 3 niños al verla llegar. «¿Trajo los libros nuevos?» «Los traje». Isabela respondió, sacando una bolsa llena de libros de la mochila. «Y hoy vamos a aprender sobre la vida marina». Ricardo se sentó en la cubierta, observando a Isabela enseñar. Tenía la misma paciencia que Marina había demostrado con ella. La misma generosidad, el mismo amor incondicional. «Señor Ricardo», dijo Juan, un pescador de unos 60 años que conocía a Isabela desde niña. La niña se ha convertido en una señorita impresionante. Ha cambiado mucho, pero nunca ha perdido la humildad. Todos los sábados está aquí enseñando a nuestros niños. Dice que es una forma de devolver la ayuda que recibió. Eso es típico de ella. Usted hizo un buen trabajo criándola. Ricardo sonrió. En realidad creo que fue ella quien me crió a mí. Después de la clase, Isabela y Ricardo caminaron por el muelle donde todo había comenzado. «Papá, ¿recuerda el día en que arreglé su yate? ¿Cómo olvidarlo? Fue el día en que mi vida cambió. Estaba aterrorizada ese día. No solía hablar con los dueños de los yates, pero había visto a don Joaquín trabajando en el motor por la mañana. Sabía que lo había hecho mal. ¿Por qué decidió ayudarme?» Isabela pensó por un momento. «Demi. Porque parecía triste, igual que yo me ponía cuando algo que quería mucho no funcionaba, y porque Marina siempre me enseñó a ayudar cuando podía, incluso sin conocerme, especialmente sin conocerte. Marina decía que ayudar a extraños es la forma más pura de generosidad». Se detuvieron frente a la aurora marina, que ahora se usaba casi todos los fines de semana. Isabela le había enseñado a Ricardo a navegar de verdad y hacían viajes por la costa siempre que era posible. «Papá, ¿puedo conducir de regreso?» «Puedes, pero despacio en la marina». Isabela encendió el motor con la misma facilidad de 2 años atrás, pero ahora ella era parte del yate, parte de la familia, parte de la vida de Ricardo. Mientras navegaban de regreso, Ricardo pensó en lo impredecible que es la vida. 2 años atrás, era un hombre rico pero vacío, casado con una mujer que guardaba secretos importantes, dueño de un yate que no funcionaba. Hoy era padre de una adolescente extraordinaria, guardián del mayor secreto de amor que Marina había dejado, dueño de una familia que funcionaba perfectamente. «Papá», gritó Isabela por encima del ruido del motor. «Gracias». «¿Por qué?» «Por haber elegido amarme, por haber honrado la memoria de Marina, por haberme dado una familia». Ricardo miró a su hija valiente, inteligente, generosa, y supo que había encontrado su verdadero propósito en la vida. «Gracias a ti, Isabela, por haber arreglado mucho más que mi yate ese día, por haber arreglado mi vida». 3 meses después, Isabela pasó el examen de admisión de la USP con la nota más alta en la historia del programa de biología marina. En la fiesta de celebración, Ricardo dio un discurso que emocionó a todos los invitados. «Hace 2 años, pensaba que lo tenía todo. Hoy sé que no tenía nada hasta que encontré a mi hija. Isabela me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. No está en lo que conquistas, sino en lo que construyes». Isabela subió al escenario y abrazó a su padre.
Quiero dedicar este logro a 3 personas, dijo en el micrófono. A Marina, que me enseñó que el amor incondicional existe, a mi padre que me demostró que la familia es una elección, y a todos los niños que todavía están esperando que alguien los elija. La audiencia aplaudió de pie. Al fondo del salón, Carmen lloraba de orgullo. Miguel grababa todo en su celular para mostrárselo a los amigos de la Marina. Esa noche, cuando la fiesta terminó, Ricardo e Isabela regresaron a casa y se sentaron en el banco del jardín. «Papá, ¿se arrepiente de algo?» «Tute-chan, de muchas cosas. Me arrepiento de no haberte conocido antes. Me arrepiento de que Marina haya muerto sin saber que nos convertiríamos en una familia. Me arrepiento de haber tardado 40 años en descubrir lo que realmente importa en la vida». Y no se arrepiente de haber adoptado a una niña complicada de la calle. Ricardo miró a Isabela, la hija que había elegido, que había cambiado su vida, que le había dado sentido a todo. «Isabela, ¿quieres saber cuál fue el día más importante de mi vida?» «¿Cuál?» «El día en que una chica valiente se ofreció a arreglar mi yate. El día en que gané una hija sin saberlo. El día en que mi vida de verdad comenzó». Isabela se apoyó en el hombro de su padre, como hacía siempre que quería sentirse segura. «Te amo, papá. Yo también te amo, hija. Para siempre». Desde el jardín podían ver la marina a lo lejos, donde todo había comenzado. El aurora marina se mecía suavemente en el agua, listo para la próxima aventura. ¿Qué harían juntos? Marina se había ido, pero su amor seguía vivo en la familia que había soñado, planeado y hecho posible. Una familia creada no por casualidad, sino por elección, no por la sangre, sino por el corazón. Y en el anillo que Isabela llevaba en el cuello, el amor de Marina brillaba para siempre, recordando que los mayores tesoros de la vida no se encuentran en el fondo del mar, sino en lo profundo del corazón. Si te gustó esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.